¿Qué tal amigos? En esta oportunidad vamos a explicar lo que es un conflicto competencial, por qué se da, cuáles podrían ser los supuestos y bueno, pues en este vamos a tratar de dar unos cuantos ejemplos de cómo se da, eh, cuáles son los supuestos para que las autoridades consideren, ¿no?, que hay un conflicto competencial y qué es lo que impacta o qué es lo que sucede dentro de tu juicio de amparo derivado, ¿no?, de estas decisiones de los tribunales. Como contexto, pues vamos a señalar que es una autorización de uso lúdico, en el cual la solicitud se hace en Ciudad de México, en la COFEPRIS, pero el juicio se inicia en los juzgados de Toluca, en el Distrito Judicial de Toluca. Entonces, el conflicto, pues prácticamente es porque la autoridad de Toluca o la autoridad en donde se inicia el juicio considera que no es competente, ya que por razones, bueno, de materia, de territorio, perdón, considera que el acto reclamado es en Ciudad de México y bueno, lo manda por conflicto competencial al juzgado de Ciudad de México y posteriormente el de Ciudad de México igual se declara incompetente y aquí es en donde se actualiza, ¿no?, el conflicto competencial. Vamos a verlo a grandes rasgos. Este es de un amparo que ya se promovió. De hecho, si lo pueden ver, es la revisión, que se va a la autoridad y obviamente pierde. Y ya viene resumido, ¿no?, todo lo que nosotros estamos señalando para el video que nosotros estamos tratando de explicar, que es el conflicto competencial. Entonces, obviamente, pues nos dice que el juicio se inicia en el juzgado de distrito en materia de amparo en el Estado de México, con residencia en Toluca, en contra de, pues, las autoridades responsables. En este caso, como es una un amparo en contra de una ley, pues se señala a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, al Congreso de la Unión, al presidente constitucional y a las autoridades que ejecutan, ¿no?, en teoría el acto, que es la solicitud, ¿no?, de la autorización. Y aquí, como lo vemos, pues ya existe una negativa de autorización, que es la que actualiza o se agota nuestro principio de definitividad y bueno, da procedencia, ¿no?, a nuestro juicio de amparo. El detalle de quién nos tiene que resolver en este juicio y bueno, por razón del turno, la demanda se remite al juzgado noveno de distrito en materia de amparo y juicios federales del Estado de México con residencia en Toluca y bueno, le asignan, ¿no?, el número 133 del 20, pero se declara legalmente incompetente. Esto es a lo que nosotros queríamos llegar, por razón de territorio, para conocer del asunto. Luego entonces, pues, lo manda a los juzgados de distrito en materia de amparo de Ciudad de México, aquí para que sea esta autoridad, ¿no?, la que resuelva en teoría. Entonces, ¿qué sucede? Que la demanda se turna al juzgado decimosegundo de distrito en materia administrativa de Ciudad de México y bueno, se ordena su registro y se rechaza la competencia. Es aquí donde se actualiza el conflicto competencial porque pues obviamente ninguno de los dos quiere resolver, consideran que no son los idóneos para resolver el juicio de garantías que está promoviendo el quejoso y bueno, rechaza la competencia. Entonces, la base para considerar esto, que los actos no requieren una ejecución material, toda vez que pues el juicio de garantías se está solicitando en el Distrito Judicial de Toluca. Y si bien es cierto que la solicitud se realiza en el Distrito Judicial o en la Ciudad de México, pues se supone que la ley señala que el juicio de garantía se va a llevar en donde el quejoso solicite la protección, ¿no?, de la justicia federal. Pero bueno, nuestro juzgado noveno aquí considera que no es competente y nuevamente lo regresa, insiste en declararse incompetente. O sea, vean la insistencia de pues no querer resolver y bueno, por temas de razón de territorio. Y en esta consecuencia, pues obviamente se actualiza, como ya habíamos comentado,
el conflicto competencial y se ordena remitir el expediente al Tribunal Colegiado en materia administrativa del segundo circuito, que estos se ubican en Naucalpan, ¿no? Entonces se actualiza el conflicto competencial, que como se señala, y se turna al segundo tribunal colegiado en materia administrativa, o como luego vulgarmente se dice, lo turnan al tribunal de alzada para que nos resuelva y nos señale, ¿no? Quién es el que tendría que resolver. Y por auto 27 de febrero se registra, se admite y pues nos resuelve que el juez de distrito del Estado de México es el que debería, ¿no? de llevar la competencia. Entonces este es el ejemplo, por ejemplo, de un conflicto competencial por razón de territorio. Puede existir otro ejemplo, por ejemplo, de conflicto competencial por razón de materia. En un ejemplo, pues que yo tuve la oportunidad de vivir, eh, yo en ese tiempo estaba en los juzgados en materia administrativa, en los juzgados de amparo en materia administrativa. Entonces tuve la oportunidad de ver que llega un amparo en materia penal por un tema de extradición y bueno, pues los ingresan hábilmente. Yo al principio era yo principiante y yo pensé que no era un error, ¿no? De los abogados penalistas, pero no era un error, fue algo habilidoso porque obviamente ellos ya conocían bastante la materia y sabían lo que te iban a resolver los juzgados de amparo. Entonces, como no se podía resolver por razón de materia, porque pues el tema de la extradición y son temas penales y el juzgado es materia administrativa, entonces pues no se podía resolver, no lo puedes, en teoría no se podía aceptar y lo que sí bueno, lo que en teoría se hizo o lo que se realizó, se admitió no se admitió a trámite, se mandó por conflicto competencial, pero lo que se resolvió fue sobre la suspensión provisional, porque recordemos que en materia penal pues es automática. Entonces, para no tener problemas, el juzgado resolvió la suspensión provisional y lo mandó por conflicto competencial al juzgado de distrito en materia penal. Entonces, ya allá, pues nada más era la provisional que iba a durar obviamente unos días hasta que se resolviera el incidente en el sentido de que si iba a ser afirmativa o bueno, si iba a ser la provisional definitiva, ya son temas de las suspensiones, y lo tenía que resolver el tribunal de distrito en materia penal. Entonces, no se acepta la competencia, pero en ese caso, bueno, no se acepta, digamos, por el tribunal administrativo, pero se acepta por el tribunal eh, de materia penal. Entonces, en ese sí aceptan la competencia y no se va a conflicto competencial, pero digamos que hay un tema de competencia en ese ejemplo que les estoy mencionando. Otro ejemplo, por razón de este grado, vamos a decirlo, podría ser, me tocó ver también en un asunto en donde promueven un amparo en los juzgados, bueno, era un juicio mercantil, pero se van directamente al amparo de distrito en materia mercantil en Ciudad de México, y bueno, también se declara incompetente y le señala que se tienen que ir al juzgado ordinario del distrito judicial de su estado para iniciar. Entonces, son criterios de cada uno. La verdad es que este tema del conflicto competencial pues es más a veces por parte de las autoridades y no por tanto de los gobernados que se solicite o que se señale, ¿no? Para que un juez se declare competente o incompetente respecto de un asunto. Pero este es un ejemplo a grosso modo de cómo se lleva o por qué pasa un conflicto competencial en este tema. Pues vemos que es por razón de territorio, unos consideran que es en un lugar, otros consideran que es en otro, pero bueno, el quejoso al final del día pues era la base que nosotros sosteníamos, que pues era, era desgastante para el quejoso ir hasta Ciudad de México a revisar sus escritos, aunque ya estuviera el sistema electrónico, que ahorita ya es más eficiente. En ese tiempo pues era un poquito más difícil, ¿no? Entonces
Eso es todo lo que teníamos que señalar y espero te haya gustado. Si tú tienes algún ejemplo de algún conflicto competencial, sería bueno que lo comentes y